Es muy bonito tú ir al Jet, que te vean llorando, qué bien. Métete aquí, ven, para que tú veas lo que está pasando el pueblo. Pasado ya más de 3 días y medio desde que colapsara el techo del Jet Set allá en Santo Domingo, señores. Y tenemos muchas más preguntas que respuestas en muchas de las cosas que han pasado. Ya sabemos que las labores de rescate terminaron. Y bueno, ahora solo estamos viendo gente desesperada. Porque a pesar de todo lo que ha pasado, señores, hasta el día de hoy, hasta este momento, no encuentran a sus familiares para darles santa Mucha sepultura. Gente desesperada. Ayer estuve en contacto con uno de mis amigos. Me dice que el sistema de salud ha caído porque no hay suficiente... Ha colapsado porque no hay suficientemente doctores para atender la cantidad de personas que se necesitaba realmente. Por eso pidieron ayuda hasta afuera, países de fuera, para que fueran a ayudarlo. Ahora bien, aquí... Lo que hay que es resolver y darle los cuerpos a sus familias que están desesperadas por verlos y velarlos dignamente. Por eso, en medio de este dolor, señores, que estamos viviendo todos, porque esto ha sido una de esas cosas que ha tocado el corazón internacionalmente. Cientos de familias dominicanas no han podido darle santa sepultura a sus seres queridos debido a lo saturado, como acabamos de decirles, que se encuentran hasta el momento la morgue de Santo Domingo. Así es, y bueno, Paloma Almonte se encuentra ahí, conversó con varios familiares. Vamos a pasar con ella en vivo para que nos cuente, que yo sé que esta parte es tan dolorosa como lo que ha pasado el martes en la madrugada. Así es, Paloma, y muchos familiares pidiendo justicia. O sea, ¿por qué tanta gente recibió los cuerpos y por qué ellos todavía no tienen ni una pista de lo que está pasando? Adelante. Así es, Clara y Lili, un ambiente de mucha tristeza, de desesperanza, de tensión aquí en la República Dominicana luego de esa tragedia que ha enlutado a todo el país, el colapso del techo de la discoteca Jet Set, donde todos los lunes la gente acostumbraba a ir a disfrutar. Yo me encuentro justamente enfrente de Patología Forense, como ustedes pueden ver a mis espaldas. Aquí están familiares desde el martes en la madrugada pidiendo que los cuerpos y los cadáveres de sus familiares sean entregados para ellos poder dar cristiana sepultura, pero es importante mencionar que por ley en la República Dominicana no se puede entregar ningún cuerpo de una persona fallecida sin antes practicarle una autopsia para determinar cuál fue la causa exacta de su muerte. Entonces, por eso ha tardado tanto el protocolo, han tratado de traer otros patólogos para poder agilizar el proceso y poder entregar estos cuerpos lo antes posible a sus familiares. Ayer conversamos con algunos de ellos que, dicho sea de paso, están muy molestos y esto fue lo que nos dijeron. Vamos a verlo. Indignados, los familiares de las víctimas fatales de la tragedia en la discoteca Jet Set denunciaron la larga espera en el Instituto de Patología Forense para la entrega de cuerpos. El primo está en la lista desde ayer y todavía no tiene la autopsia. Entonces, ¿qué tú me estás diciendo? ¿Qué orden? ¿Qué respeto al pueblo tú le tienes? Es muy bonito tú ir al Jet, que te vean llorando, qué bien. Métete aquí, ven, para que tú veas lo que está pasando el pueblo. Tengo que esperar yo, que todavía venga todo el amiguismo, todo el político amigo, todo el dueño del comité de base, del diablo y su hermano, venga aquí, se lleve al que quiera y a mí me entreguen el mío podrido. Según se ha informado, el retraso se debe a que el centro solo cuenta con 3 patólogos para realizar autopsias a más de 200 cadáveres. Pero la gran preocupación de las familias es que a medida que van pasando las horas, los cuerpos comienzan a descomponerse. ¿Cuántas personas tenía ahí? ¿Quién era su pariente? Era mi primo, nos criamos juntos como hermanos, no hemos dormido. Ayer lo encontraron a las 4 de la mañana, tan rápido lo encontramos, vinimos para acá, nos quedamos aquí, estamos aquí desde esa hora. Y en verdad el proceso aquí ha sido muy difícil, como tú misma lo estás notando, el olor, ya hay que hacer algo, hay que hacerle un llamado a la comunidad, al señor presidente, no sé a quién, pero sí tenemos que hacer algo porque vamos a dejar los cuerpos de nuestros familiares podrir ahí adentro. Los familiares, desesperados por darle el último adiós a sus seres queridos, le exigieron a las autoridades que tomen cartas en el asunto. ¿Cuántas horas tiene aquí? ¿A quién espera? ¿A quién busca? Tenemos 5 personas aquí y tenemos una angustia bastante grande y bastante difícil. Son familia de uno, no dicen nada. ¿Qué van a hacer con esa persona? Tenemos ya desde el principio, desde el lunes, en la noche estamos aquí. Ante el reclamo de las familias, una entidad jurídica visitó el lugar
asegurando que estaban trabajando para resolver el problema. Esto es una situación que no estaba prevista y que nadie la esperaba. Entonces, la presencia mía aquí es para coordinar algunas medidas, tanto con el director de patología como con la procuradora, y aquí está Interior y Policía también, para ver cómo logramos, digamos, acelerar el proceso de entrega de los cadáveres. Y efectivamente ya la procuradora y el director están coordinando, buscar un mecanismo de que, sin apartarse de lo que dispone la ley, porque hay que cumplir con el rito de la ley, poder acelerar la entrega de los cadáveres, y eso va a comenzar a ocurrir en las próximas horas. Mucha desesperación en el ambiente y es lo más lógico, porque aquí hay personas que tienen 4 y 5 miembros de su familia aún ahí dentro que no han podido ser entregados porque deben cumplir primero con el protocolo. Y bueno, importante también resaltar que en la zona 0, en el lugar donde ocurrió esta tragedia, pues ya ayer empezó la siguiente fase. Salud Pública se ha dedicado a la parte de desinfección, de fumigación del área. Pudimos estar por allá y vimos que ya el tránsito empieza a circular de una forma normal, no tan fluida como antes, pero sí ya la gente está caminando por ahí. Bueno, llegaron muchos seres queridos con veladoras, con flores, con fotografías para despedir a la gente que aún no ha aparecido porque está aquí en el INASIF, y ellos entienden que ya deben entregarlo para poder dar cristiana sepultura. Es todo lo que yo tengo por el momento. Regreso con ustedes al estudio y más adelante, pues con más información, conecto otra vez. Paloma, quería preguntarte si han cambiado las cifras oficiales un poco, sobre todo de fallecidos. Tengo mucha gente que me ha llamado, que se sigue conectado, gente que se acaba de enterar antier, ayer, y me está escribiendo. ¿Esto ha cambiado? Cifras oficiales, por favor. La cifra oficial, Lili, continúa siendo la misma, fue la emitida por las autoridades: 221 fallecidos de manera oficial y 189 heridos que fueron trasladados a los distintos centros de salud, algunos de ellos que ya están en su casa, gracias a Dios, porque sufrieron lesiones leves. El resto de los fallecidos pues todavía se encuentra en este lugar a la espera de que puedan practicar la autopsia y ser entregados a los familiares para darle cristiana sepultura. Aquí me informaron hoy que ya algunos 50 cadáveres más lo habrían entregado. Bueno, y esto quiere decir entonces que si se mantiene 221 es que están estables el resto de las personas en los hospitales. Esa era mi pregunta. Si habían tenido más fallecimientos, supongo entonces que también, porque hay mucha gente en hospitales todavía tratando de recuperarse, batallando claro sí, por su vida. Entonces eso lo estamos manteniendo también muy de cerca y deseándole nuevamente a toda esa gente, señores, que está desesperada, porque de la misma manera que se escuchan historias de que todos se salvaron, también tenemos historias, señores, de gente que, o sea, tienen se le siente el dolor que tienen, que todavía están ahí, no se los han entregado. O sea, claro que sí. ¿Cuán difícil puede ser esto para una persona que está ahí desde el martes en la madrugada? Pero por supuesto. Ya yo creo que por eso se desesperan y por eso claro que lo que estamos viendo, señores, en imágenes, uno tiene que decir, los entiendo. Y ven muchas cosas como injusticia, porque el mío no y el tuyo sí. O sea, son muchos factores que realmente afectan en estos momentos específicamente, que está todo el mundo con el corazón roto y lo único que quieren es ver el cuerpo. Señores, qué dolor.